Hay algo inexplicable que agita mi alma y que no consigo comprender. Frankenstein de Mary Shelley. Mary Goodwin lee junto a la tumba de Mary Wollstonecraft, su madre, el castillo de Wolfenbach, aunque una tormenta la obliga a regresar de inmediato a la librería de su padre, William Goodwin, donde su hermana Claire le advierte que su madre la busca. En efecto, Mary Jane, su madrastra, le reprocha que no haya ido a revelar a su padre unas horas antes en la librería. A este le agrada que lea, pero no los libros de terror, y por ello se oculta para leerlos. Llega entonces un prestamista a su casa, recordándole al padre que no ha cumplido con las condiciones del préstamo, diciendo él que fueron malas cosas en la librería y pidiendo un aplazamiento cuando ya lleva 6 meses de retraso. Mary escribe por las noches y lee también el libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, de su madre, a la que le dice que echa de menos. Su padre, que era una persona llena de pasión, pero Mary Jane le recrimina que se dedique a garabatear y que no ayude a atender la librería. Estas desavenencias hacen que su padre decida enviarla a Escocia, a casa de su amigo William Baxter, esperando que su estancia allí le ayude también a aprender, pues le dice que escribe imitando las palabras de otra persona, por lo que le pide que se libre de ellas y busque su propia voz. Cambia así el bullicio de Londres por la casa aislada del amigo de su padre, haciéndose de inmediato amiga de su hija Isabel, a la que le comenta que no puede entender cómo puede la gente dormir con tanto silencio. Salen juntas por la noche, contándole a Isabel que intentó invocar a su madre a través de una sesión espiritista, aunque teme perturbarla si finalmente encontró la paz. Mary le cuenta que también su madre murió día después de que ella naciera. Allí la naturaleza la viven a fondo, pasean por bosques y disfrutan haciendo picnic juntas al río. También se celebran en casa de los Baxter reuniones de poetas intelectuales, teniendo así la oportunidad de conocer a Percy Shelley, un poeta radical que le dice que admira las obras de sus padres. Mary le explica que también ella espera ser escritora, aunque todavía no ha escrito nada significativo, viendo como Shelley recita ante todos un poema inspirándose en ella. Al día siguiente salen todos al campo, contándole a ella que tiene 16 años, él tiene 21. A partir de ese día, él empieza a escribir cartas, lo que la ilusiona. Se siente feliz, aunque pronto debe regresar a Londres al recibir una carta en la que le anuncia la enfermedad de su hermana Claire, que lleva semanas en cama. Pero cuando llega observa que Claire se levanta, mostrando que no se está muriendo y que solo quería que regresara, pues la vida es muy aburrida sin ella. Pero ahora el bullicioso de Londres parece aburrido para ella. La familia debe admitir a un pupilo debido a su situación económica, siendo enorme la sorpresa de Mary al ver que este es Percy Shelley. Percy dice que sus padres fueron una gran fuente de inspiración para él y agradece el tutelaje de su padre. Se pregunta cómo dos radicales, sus padres sucumbieron al matrimonio, diciendo ella que para legitimarse, y le pregunta dónde podrán verse solos al siguiente día, confiándole ella el lugar al que suele ir sola, el cementerio, junto a la tumba de su madre. La lluvia les hace salir corriendo, refugiándose en la iglesia, donde beben en el cáliz el vino de la consagración, besándose cuando se esconden al escuchar al sacerdote. Un día, mientras lee poesía escrita para ella por Percy, junto a su hermana, aparece una mujer con una niña, que le dice que es Harriet Shelley, esposa de Percy, y a su lado tiene a su hija. Le cuenta que se fugó con él cuando era una niña y no está preparada para el sacrificio que supone amar a un hombre así. Percy debe reconocer que está casado desde hace 5 años atrás y que aunque sigue sufragando sus gastos, son solo cónyuges de nombre, que su matrimonio fue un error cuando ella le echa en cara que no se lo contara. Él le dice a Mary que al conocerla se sintió vivo y no quiso contarlo porque pensó que el decoro le hubiera impedido continuar con él, pese a que ella asegura que no le importa el decoro, pidiéndole el huir juntos. Ella se lo cuenta a Claire y le dice que solo piensa en escapar, pues se siente asfixiada en su casa, y le promete que viajará por todo el mundo ambas algún día. Sale hacia el cementerio donde lo encuentra y se besan de nuevo. Le dicen a su padre que quieren vivir juntos, algo que él no parece aceptar, recordándole a Mary sus principios liberales y que no le importó que su madre quisiera vivir fuera del matrimonio, diciéndole que su madre vivía torturada por sus impulsos, echándole también en cara a Percy su sugerencia de que solo puede estar con su hija si se casan, haciendo que, ofendido, William le pida que abandone su casa, asegurándole Percy que regresará a buscarla. Su padre le dice que perderá su cariño para siempre si vuelve a ver a Shelley. Esa noche huirá con Percy, animándole a Claire a hacerlo sin mirar atrás, aunque pidiéndole que le lleve con ella. Se marchan en efecto juntas, recogiéndola a Shelley, que las lleva a una casa que es provisional, aunque tendrán una casa pronto para los dos. Durante un tiempo todo va bien, ambos pueden dedicarse a escribir, aunque pronto le empieza a estar preocupado, pues su
sus editores no le dan anticipos y su padre no le da dinero por haber deshonrado su apellido por el escándalo que les rodea. Mary se encuentra con su padre en el mercado, viendo las obras más apreciadas de su biblioteca, lo que le entristece. Su padre le dice que viva con su decisión y le dice que desea su prosperidad, pero no la ve bien, mirando sus ropajes. Pero cuando regresa ve que su marido se ha hecho con un pequeño laboratorio como regalo para ella, pues sabe lo que le gusta la ciencia y también un vestido. Entonces le dice que cobró una deuda antigua. Le dice que tendrán un nuevo piso con sirvientes para poder dedicar todo su tiempo a escribir y olvidarse de las cosas mundanas, pudiendo llegar elegantemente vestida a su nueva y hermosa casa. Pronto le comunicará a Percy que está embarazada, pareciendo asustada frente a la felicidad de él, diciendo ella que no sabe si lo hará bien, ya que no tuvo una madre. Un día ve a levantarse la casa llena de personas de servicio, diciéndole a Claire que esa noche dan una cena, explicándole a Percy que su amigo Thomas Hawk va a publicar su primer libro y quiere celebrarlo. Al ver tal despliegue, Mary le pregunta si obtuvo un adelanto del editor, diciéndole él que no, que lo cogió prestado del patrimonio de su padre, diciéndole ella que no hay manera de que pueda devolverlo. Hawk acude un día a su casa sabiendo que no está Percy e intenta besarla en contra de su voluntad, pero cuando luego se lo cuenta a su marido, él no se escandaliza y le dice que no tiene nada en contra de que pueda ser amante de Thomas, pues él no es su dueño y cree en el amor libre y se siente decepcionado de que ella no trate de vivir según sus creencias. Ella le dice que defiende que cada persona elija cómo quiere vivir, pero que para ella no hay nadie más que él, preguntándole si él quiere vivir con alguien más. Él le responde que se queja que por ella no le da las mismas libertades que él ofrece, acusándole de ser una hipócrita como su padre, diciéndole ella que él no se parece en nada al hombre que pensó que era. Él le dice que siempre vivió así y que pensaba que compartirían ideales, pero que no desea que nada se interponga entre ellos. Le dice luego que tiene algo para ella, que saldrán los tres llevándola a ver un espectáculo de magia llamado Fantasmagoria, viendo que ha acudido al mismo también Lord Byron, diciendo Claire dirigirse a él para presentarle a Shelley, cuya obra él dice que conoce y admira. En ella exhiben el galvanizador, con el que dicen se puede resucitar a los muertos, estimulando los músculos a través de la electricidad, mostrando cómo parece moverse una rana muerta y sin cabeza al aplicarle la electricidad que crea un pequeño generador, preguntando a Mary a la salida si es realmente posible que los muertos puedan resucitar. Lord Byron coloca en el escote de Claire una nota. Algún tiempo después nace Clara, la hija de Mary y Percy, pensando ella como un ser tan menudo como su hija pueda proporcionarle tanta dicha. Claire ve entre tanto que va a haber una representación de Warner de Lord Byron, pero poco después del nacimiento de Clara aparece Percy y les dice que deben marcharse de inmediato, pues están a punto de llegar los acreedores, debiendo salir a la carrera pese a la intensa lluvia y que su hija no está bien. La niña fallece finalmente, tratando Percy de consolarla, diciéndole que el doctor ya les dijo que Clara no era para ese mundo y la anima a leer para distraerse. Cuando por fin se anima a reanudar la escritura, escuchando cómo su hermana le dice a Percy que lleva semanas sin verlo sonreírle. Unos días más tarde, Claire le dice que Lord Byron los invitó a ir a Ginebra, confesándole que está embarazada y que el padre es Lord Byron, con el que se ha estado viendo en secreto y por ello quiere ir a Ginebra, lejos de Londres, donde lo suyo podría ser un escándalo, para hablar con él. Pese a las reticencias de Mary, que le dice que todavía no está lista para eso, acaban realizando el viaje, dándose cuenta cuando llegan que lo de la invitación no era cierto, aunque las anima a quedarse, teniendo también como invitado al doctor Polidori, que les dice que es médico y estudioso del sueño. Durante esos días escriben, fuman, beben y ella vuelve a hacer el amor con su esposo. Después de semanas continuadas de lluvia, Mary se siente cansada y le dice que se volverán locos si no idean alguna forma de pasar el tiempo, proponiendo Lord Byron que cada uno de ellos escriba un cuento de fantasmas y que quien escriba el mejor ganará, pidiéndole a Claire que lo transcriba. Claire se siente ofendida y despreciada por su enamorado, asegurándole él que no lo es, que es solo un coqueteo y un error de juicio, por lo que pese a la lluvia, Claire sale enfadada hacia el bosque, corriendo Mary tras ella. La encuentra tumbada en el bosque, preguntándose por qué tienen que ser tan malvados, diciéndole a su hermana que no necesita nada de los hombres, pues es más fuerte de lo que piensa. Entretanto, Percy recibe una carta de Londres y desaparece. Esa noche Mary tiene un sueño donde ve al hombre de Fantasmagoria haciendo que resucite un cadáver, despertándose angustiada. Por la mañana, cuando va a desayunar, ve que no está Percy
que creía estaba con Byron, apareciendo borracho poco después tras haber estado toda la noche bebiendo. Polidori comenta que comenzó su cuento, que titulará El vampiro. Percy se burla de él por creer en ellos, preguntándole si él no los cree, que son seres nocturnos, que se aprovechan de lo vulnerable, y acaba dándole un puñetazo, diciéndole a Mary que lo compadece. Luego a solas Percy le dice que rechazó a su amigo Hawk, pero sí le gusta Polidori, y cuando ella le pregunta dónde pasó la noche le dice que no tiene que justificarse. Mary le dice que llegó el momento de marcharse, diciéndole Clary que Byron le dijo que sufragaría los gastos del bebé, pero nada más, sintiendo que todo fue un error. A la ir a despedirse de Byron le dice que nunca se consideró una persona dotada para la paternidad y que nunca amó ni fingió amar a Clary, que fue ella quien lo buscó, diciendo ella que había otro camino que seguirle el juego a ella y que cuando se hace una elección hay consecuencias. Regresan en efecto a su casa. Ella recuerda a su padre pidiéndole que buscara su propia voz y se librara de las palabras de otro, tras lo que comienza a escribir de nuevo, aprovechando la idea que le surgió en Suiza. Terminando su libro, se lo pasa a su esposo, que ve que lo tituló Frankenstein o el moderno Prometeo. Percy le dice que es magnífico y posee un gran potencial, aunque le sugiere que cree que un ser imperfecto, una especie de ángel que transmite esperanza a la humanidad, asegurando ella que ya da un mensaje para la humanidad y que ellos no saben nada ni de la esperanza ni de la de perfección, pues su vida es un desastre. Percy le dice que lo llevará a su editor, aunque ella afirma que lo hará sola, pero el editor no cree que una muchacha de solo 18 años pueda haber escrito eso, insinuando que el autor es Shelley, lo que le hace sentirse ofendida por cuestionar su capacidad para experimentar la pérdida, la muerte, la traición, lamentando que se dedicara a juzgarla a ella en vez de su obra. Decide llevarse la obra de allí, probando en varias editoriales, más sin éxito. Su hermana sí parece haberla entendido y dice haberse identificado al ver el sentimiento de abandono y el deseo de venganza del monstruo, y le dice que debe conseguir que la publiquen. Consigue que al final lo acepte una pequeña editorial que lanzará solamente 500 ejemplares de forma anónima y siempre que le escriba la introducción, temiendo ella que así creerán todos que él lo escribió, algo que a él no le parece muy importante, pero que ella le parece triste, lamentando haber creído en él. Su padre puede leer el libro, viendo que se lo dedica a él. Un día va a visitarle a Polidori, que estuvo viendo también a su padre y que ya tiene su obra en su librería, aunque firmada por Lord Byron. Reivindicó sus derechos y lo llamaron plagiador, afirmando que ya intentó el propio Byron, nada interesado en esa historia, indicar que no es suya. Lamenta que también el libro de ella saliera sin su firma, comentando lo irónico de que él escribiera El vampiro, inspirándose en Lord Byron como chupasangres de persona, y acabó llevándose él todo el crédito de esa obra, como Shelley se llevara el mérito de la suya, que es el reflejo de un narcisista irresponsable. Ella le confiesa que lleva meses sin ver a Shelley. Polidori le regala el ejemplar de su obra y le dice que ambos crearon monstruos, pero no deben permitir que los devoren. Dentro del libro ve una nota por la que Goodwin convoca en su librería un acto para honrar la publicación de Frankenstein y una nota a mano para Mary de tu padre. Acude, aunque sin presentarse, viendo reunida a la intelectualidad con la inclusión de Percy, escuchando cómo su padre les dice que han reunido para festejar el éxito de Frankenstein, que dice es una obra de las más completas y originales de su época, viendo como todos aplauden a Shelley. Él dice que sin su aportación en efecto la obra no existiría, pero no como autor, sino como inspirador de la soledad que sufre el monstruo, pues señala que la autora es Mary Wollstonecraft Goodwin, afirmando que es una obra genial y que no debe nada ni nadie en su creación. Aparece entonces agradecida por sus palabras y le dice que pensó que se había marchado para siempre. Él le dice que subestimó el poder de la desesperación y el peso del remordimiento. Ella le dice que lo perdió todo para estar con él y que encontró esa voz tras aprender a dominar su angustia y no se arrepiente de sus decisiones, pues la hicieron como es, tras lo que se besan. Año más tarde, Mary pasea junto a un niño al que lleva de la mano, observando a su padre tras la ventana de su librería, donde destaca un ejemplar de su libro ahora con su nombre. Goodwin consiguió que se publicara una segunda edición con el nombre de Mary Shelley como autora. Mary y Percy se casaron y permanecieron juntos hasta la trágica muerte de él a los 29 años, no volviendo ella a casarse. Claire dio a luz a una niña llamada Allegra, sufragando Byron sus gastos hasta que murió a los 10 años. El vampiro de John Polidori se publicó en 1819, aunque al ser incapaz de reivindicar la autoría de su obra y ahogado por la depresión y las deudas, se suicidó a los 25 años. Mary murió en 1851 a los 53 años, sobreviviendo solamente su hijo Percy Florence Shelley.